Hola, ¿qué tal? En este video exploraremos las condiciones necesarias y suficientes para que dos circunferencias no se toquen. Veremos cómo la relación entre la distancia de los centros y los radios nos puede ayudar a entender cuando dos circunferencias están completamente separadas. Bueno, ahora vamos a analizar algunas definiciones y conceptos clave, comenzando por la definición de circunferencia, en donde es necesario recordar que la circunferencia es este conjunto de puntos en un plano que están a una distancia fija de un punto central. Esta distancia es conocida como radio. Bueno, ahora recordemos que necesitaremos únicamente de 3 elementos para analizar esta particularidad entre las circunferencias, que es la distancia, que denominaremos como una D, y los radios, que serán R1 y R2 dependiendo de las circunferencias. Y bueno, como ya se mencionó, D representa la distancia entre los centros. Esta debe ser mayor que la suma de los radios o menor que la diferencia de los radios para que se compruebe que no hay una intersección. Bueno, a continuación analizaremos dos ejemplos de dos casos diferentes. El primero nos dice que para que dos circunferencias estén completamente separadas, la distancia entre sus centros debe ser mayor que la suma de sus radios. Esto significa que la separación entre ellas es suficiente para que no se toquen en ni un solo punto. Como podemos ver en la imagen, tenemos el radio 1 que vale 3 y el radio 2 que vale 5, con una distancia de 10 entre sus puntos. Esta animación muestra que la distancia efectivamente es mayor que la suma de los radios, lo cual garantiza que las circunferencias estén separadas. Bueno, a continuación analizaremos un segundo ejemplo, que es un caso completamente diferente al anterior. En este caso es en el que las circunferencias no se tocan en ningún momento, y esto ocurre cuando una está completamente contenida dentro de la otra. Como podemos observar que ocurre, la roja se encuentra dentro de la circunferencia azul. Podemos ver que el radio de la circunferencia roja es 3 y el radio de la circunferencia azul es 8. Hay una distancia entre ambas circunferencias. Esta distancia es de 2. Bueno, visualmente se puede decir que es cierto que no hay ninguna intersección entre ambas circunferencias. Sin embargo, si únicamente nos dieran los datos, la forma de comprobar que estas circunferencias son distantes es que la distancia entre sus centros debe ser menor que la diferencia de sus radios, como ocurre en este ejemplo. Vemos como la animación muestra como una circunferencia está dentro de la otra sin tocarla, y si corroboramos los datos numéricos, efectivamente la distancia entre sus centros es menor que la diferencia de sus radios, y por lo tanto se comprueba que ambas circunferencias son distantes, es decir, no se tocan en ningún punto. Y bueno, para finalizar, a manera de resumen, podemos concluir que para que dos circunferencias no se toquen, deben cumplir que una de estas dos condiciones que ya analizamos, es decir, estar completamente separadas, donde la distancia entre los centros debe ser mayor que la suma de los radios, o una debe estar contenida dentro de la otra, obviamente con una distancia menor que la diferencia de sus radios.